Hoy les vamos a hablar sobre el algoritmo GRG no lineal. Este trabajo fue desarrollado por Andrés Felipe Gutiérrez, Daniela Sofía Ruiz, Evelyn Villa, Elman Augusto, Juan David Moreno, quien les habla, Julián David Torres, Sandra Lilbeth Velosa y Sergio Andrés Acevedo. Primero vamos a hablar sobre qué es el GRG no lineal. Este nombre completo del GRG es gradiente reducido generalizado, y este es un método de optimización utilizado principalmente para resolver problemas no lineales que tienen restricciones. Entonces, se basa completamente en conceptos matemáticos tradicionales, y ya vamos a ver el qué se basa, ¿no? En la siguiente diapositiva. Bien, la inspiración o en lo que se basa el GRG es que primero viene el cálculo diferencial y el álgebra lineal. En concreto, el GRG se basa en el uso del gradiente, que es una herramienta que nos indica la dirección en la que una función crece más rápidamente. Cuando se quiere maximizar o minimizar una función, el gradiente pues es clave, pues porque nos muestra dónde moverse en el espacio de las soluciones, ¿no? Entonces, aquí tenemos anotado que el GRG no lineal se basa en la idea del gradiente, que indica una dirección de mayor aumento de una función. Su enfoque principal es reducir el problema de un subconjunto de variables independientes. Entonces, tenemos unas variables independientes, las cuales deben de seguir unas restricciones. Entonces, en este caso, se deben eliminar las dependencias o se debe seguir las dependencias, como por ejemplo que tenemos una ecuación y necesitamos que las variables todas sean positivas, o que las variables no superen un valor, o que toda la suma de las variables den un valor determinado. Eh, a partir de ahí, pues el algoritmo busca moverse en el espacio de las variables libres en una dirección para mejorar el objetivo. Entonces, si lo que queremos es obtener el mínimo o el máximo, siempre y cuando se respeten unas restricciones, y así pues obtener los valores de las variables desconocidas, ¿no? En una ecuación. Entonces, lo interesante de este método es que no trata todas las variables por igual. El algoritmo distingue entre variables independientes y dependientes. Entonces, las dependientes están determinadas por las restricciones del problema, mientras que las independientes pueden modificarse libremente. De esta forma, pues el GRG reduce el problema en un conjunto más manejable y enfoca la búsqueda solo en las variables que realmente se puedan ajustar. Por otro lado, o una forma de entenderlo es imaginar que, por ejemplo, si tuviésemos un ejemplo, es que queremos que una persona esté caminando, vemos que una persona está caminando por una montaña tratando de encontrar el punto más bajo. Entonces el gradiente dice por dónde bajar más rápido. Esa es como una forma de entenderlo. Entonces, si nosotros queremos que esa persona siga un camino específico, en este caso esa sería la restricción, pues no se puede bajar en línea recta, por ejemplo, ¿no? Entonces, el GRG ayuda a encontrar la mejor forma de avanzar respetando el camino sin desviarse de las reglas del problema. Este sería como un ejemplo, una forma de entenderlo. Entonces, mientras que otros algoritmos como PCO, TLDO, también se inspiran en comportamientos sociales o educativos, GRG no lineal está basado en matemáticas, particularmente en la optimización con derivadas y el álgebra lineal, ya que muchas veces son casos que no se respetan o no se comprenden, como pues situaciones así, ¿no? Se considera un método determinista, no es aleatorio y usa cálculos precisos para moverse por el espacio, pues, de las soluciones, ¿no? De las variables. Entonces, eso sería todo. Ya vamos a comprender un poco más con la ayuda de mis compañeros sobre GRG. Bueno, como lo dijo mi compañero Juan, GRG Nonlinear es un algoritmo de optimización que se utiliza para resolver problemas no lineales con restricciones. Prácticamente está diseñado para encontrar el máximo o mínimo de una función objetivo. Ya más adelante vamos a hablar qué es una función objetivo. Pero además, este algoritmo tiene en cuenta ciertas restricciones no lineales. Es decir, no busca una solución libre, sino que respeta ciertas condiciones. Este algoritmo nosotros lo podemos usar en el Excel utilizando la herramienta Solver y seleccionando pues la opción de GR non-linear.
Los componentes clave, pues digamos que acá ya entra el tema de las variables, son aquellos elementos que podemos cambiar como horas o materiales usados. En este algoritmo lo clasifican en dos variables. Las variables básicas, que son las que se ajustan para satisfacer las restricciones, y las variables no básicas, que son las independientes. Estas son las que el algoritmo puede modificar libremente para mejorar esa función objetivo. Como les mencionaba, la función objetivo es lo que queremos lograr, como maximizar o minimizar algo. Es como nuestro objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, como quiero construir la mayor cantidad de carretera usando pocos recursos, quiero utilizar el mínimo de empleados gastando tantas horas, etcétera. Y por último, las restricciones. Pues las restricciones son aquellas reglas que no se pueden romper, por ejemplo, que no se pueden gastar más de tantas unidades de material o no podemos trabajar más de tantas horas, como por ejemplo. Ya entrando a las etapas, tenemos la primera etapa que es empieza con una solución inicial. Digamos que este algoritmo empieza con una solución inicial que es el tema de separar esas variables, como les comentaba, entre variables básicas y las variables no básicas que se ajustan para cumplir las restricciones. En la segunda etapa tenemos calcula en qué dirección tiene que mejorar. En mejorar, esto lo hace a través del gradiente. El algoritmo evalúa la dirección de mayor mejora calculando el gradiente de la función objetivo. O sea, es decir, la derivada parcial con respecto a cada variable que tiene nuestro problema. Aquí algo importante a mencionar es que si el gradiente es cero, el algoritmo ha llegado a un punto óptimo y digamos que ya no hay punto de mejora posible. Pues digamos que el gradiente es como esa brújula que le dice por aquí es mejor o debe usted coger esta ruta para que así haya una mejora. En la tercera etapa ajusta las variables. Digamos que en esta etapa, como hay restricciones, no se puede mover directamente en la dirección que le dice el gradiente, ¿sí? Porque hay ciertas restricciones. Entonces, en este caso, se busca una dirección factible que no viole estas restricciones, estas reglas. Aquí se utiliza algo que se llama la matriz Jacobiana, que contiene como las derivadas parciales de esas restricciones. Y pues esa matriz permite encontrar una dirección de búsqueda que mantenga pues esas restricciones activas. Ahí pues ya el algoritmo ya ajusta esas variables y se mueve por el camino que le dio el gradiente. En la cuarta etapa verifica las restricciones. Aquí el algoritmo optimiza la función del subespacio reducido para encontrar una mejor solución sin romper esas restricciones. Solamente utiliza las variables independientes sin violar las restricciones. Y pues aquí el algoritmo es donde dice, bueno, estoy rompiendo alguna regla. Si sí, pues corrige como el camino. Y si no, sigue avanzando según todas las indicaciones que ha recibido anteriormente en las etapas anteriores. En la quinta etapa, pues ya es como que repite el proceso. Aquí pues se ajustan esas variables, se actualiza como una solución actual y después de calcular el gradiente se repite como todo el proceso. Ese proceso sigue iterando muchas veces hasta que alcanza una mejora muy pequeña o por su defecto alcanza el número máximo de iteraciones y pues ahí es donde el algoritmo dice, bueno, esta ya es la solución, la mejor solución que encontré. Ya como operadores, pues hay que mencionar que en nuestra guía nos decía que hablar acerca de los operadores de mutuación y recombinación, pues haciendo la investigación, a diferencia de algoritmos evolutivos como el PSO, el GRG Nonlinear no utiliza operadores de mutuación y recombinación, ya que se trata de un algoritmo que se basa en derivadas, en gradientes, en técnicas matemáticas, como para buscar mejores soluciones óptimas a problemas no lineales. Por lo tanto, en lugar de usar operadores aleatorios, utiliza un enfoque ya con cálculos mucho más precisos. Por eso es que no utiliza esos operadores de mutuación ni recombinación. Los que utiliza es el tema del gradiente, como ya les comentaba. Este pues nos muestra hacia dónde se mejora esa función objetivo. Es lo que nos da como, es nuestra guía, nuestra ruta
para mejorar nuestra función objetivo. Está el operador jacobiano, que es la matriz jacobiana, la matriz que representa cómo cambian las restricciones con las variables. Esto pues nos asegura que se cumplan todas las restricciones de nuestro problema. Está la dirección reducida, dirección que mantiene las restricciones activas. Es la dirección válida dentro de las restricciones. Esto es lo que nos dice como que usted tiene estas ciertas restricciones y debe mantenerlas así para que se cumpla como tal en todo nuestra búsqueda. Y por último tenemos el line search, la cual es el método para encontrar cuánto avanzar en la dirección elegida. ¿Sí? Así es como tal nuestros operadores que utilizamos en este algoritmo. Bueno, como el punto 3 es el ejercicio práctico, entonces acá tomamos como una ferretería donde vamos a producir dos productos. Uno es grava decorativas y grava volcánica, usando una fórmula de ganancia no lineal y con restricciones en algunos recursos. Bueno, tenemos el planteamiento de problemas, es una ferretería de producir dos productos, que entonces como A y B, así lo colocamos, que A es grava decorativa y B es grava volcánica, utilizando total método de uso de una función no lineal. Por otro lado, tenemos los pasos para hacerlo con el método GRG no lineal. Entonces, la función objetivo, el Z, que es minimizar. Y tenemos la empresa, la ferretería de recursos dos limitados, o sea, que es los materiales y las horas trabajadas. Entonces, para hacer eso, algo más rápido, más suave, pues metimos acá en datos, solver, el objetivo, dice establecer el objetivo, pues, que es Z, que es minimizado. Acá dice cambio de variables, pues acá tenemos que es A y B. Acá pues acá tenemos sujeto de restricciones, entonces pues acá tenemos que es lo que es el material y las horas. Bueno, acá tenemos las fórmulas. Y acá escogemos que es el método, ese método de solución. Entonces cogimos el método que nos correspondía al grupo de GRG no lineal y acá le vamos a resolver. Bueno, yo ya lo había resolvido, entonces resolver, bueno, acá me da. Y bueno, en el resolver, como ya lo había resolvido, entonces el material A tiene como resultado de producción 12, el B, que es el material volcánico de grava volcánica, es 16 y lo optimizado es 456. Material, pues salieron el 100 de material y 40 de horas. Como conclusión, este ejercicio tenemos que el método o el logaritmo de GRG no lineal es apropiado para resolver problemas optimizados no lineales o los diferenciales, como donde toma función, el objetivo y restricciones, pueden involucrar términos cuadráticos y exponenciales o logaritmos. Entonces, este fue nuestro ejercicio práctico. Hola a todos. Hoy les voy a mostrar cómo podemos aplicar el método GRG nonlinear en un contexto real de ingeniería civil usando Solver en Excel. Para esto optimizaremos la mezcla de concreto, algo muy colorido en nuestro caso. ¿Qué es GRG nonlinear? GRG significa Generalized Reduced Gradient. Se usa para resolver problemas donde la relación entre variables no es lineal. Es ideal para muchos casos reales y, en este caso, como mezclas, estructuras, economía de materiales, entre otros. Vamos a trabajar con un caso típico. Queremos encontrar la combinación más barata de materiales para hacer un metro cúbico de concreto sin pasarnos de agua y cumpliendo con la resistencia mínima. Los parámetros están en pantalla. Como podemos ver, es un
metro cúbico de concreto, la relación entre agua y cemento debe ser menor o igual que 0.5 y la resistencia debe ser de 21 megapascales. Estos son los materiales que vamos a usar. Solo el cemento aporta resistencia. Las densidades nos van a servir para calcular el volumen total que se ocupa por cada uno. Estas son las variables del modelo. X1 vamos a llamarle al cemento, X2 a la arena, X3 a la grava, X4 al agua. Y estas van a ser nuestras variables de decisión como tal. Excel pues digamos que se va a encargar de encontrar la mejor combinación. Estas son las condiciones que debemos cumplir. El volumen final, como lo mencionábamos anteriormente, va a ser de 1 metro cúbico. No podemos pasarnos en agua respecto al cemento y debemos garantizar una resistencia mínima. Primero, ingresamos valores iniciales de prueba en Excel. Realmente no importa si no son los ideales, debido a que Solver los va a ajustar. Como podemos observar en el archivo que ustedes también van a tener disponible, van a encontrar que en las columnas A y B están nuestras variables y los valores que les dimos. Son valores, como mencionaba anteriormente, aleatorios. Con respecto a las fórmulas del Excel, creamos estas celdas con las fórmulas necesarias. Aquí es donde Solver va a mirar si las restricciones se cumplen o no se cumplen. En este caso, nosotros las hemos trabajado en las columnas D y E. ¿De qué van estas restricciones? Bueno, básicamente, primero, en cuanto a las proporciones. Segundo, revisando el volumen total con respecto, bueno, digamos que teniendo en cuenta la densidad de cada una de las variables que tenemos. En este caso, tenemos que configurar Solver. Seleccionamos, pues digamos como tal, en primer lugar, la celda objetivo. Como lo mostraba anteriormente, estas celdas objetivo están en la columna E. Y, por ejemplo, la del costo total está en E2. Por lo tanto, digamos que esta es la que ponemos en este lado donde dice establecer objetivo. Como la idea es minimizar, pues seleccionamos que minimice y cambiando por supuesto las celdas de las variables pues correspondientes al agua, cemento, grava y arena. Después de esto, fijamos como tal las restricciones. Como vimos anteriormente, hay un campo para las restricciones. Para ello, pues digamos que sencillamente en este recuadro que encontramos sujeto a las restricciones, damos clic en agregar. En este caso la primera restricción sería que pues como tal el volumen sea igual a 1, debido a que pues, necesitamos encontrarlo para 1 metro cúbico de concreto. La relación de agua-cemento, como le mencionábamos anteriormente, la idea es que sea menor o igual que 0.5. Para la resistencia estimada que queremos obtener, ponemos que sea mayor o igual que 21. Y por último, pues nos aseguramos de que los valores de las variables sean, en este caso, mayores o iguales que 0. Aquí además, pues digamos que tenemos presente que tenemos que asegurarnos de que esté en el método de resolución GRG nonlinear. Esto pues con la finalidad de que se asegure que pues, son variables que no trabajan de manera lineal. Y finalmente damos clic en. Como tal, los resultados obtenidos fueron estos. Finalmente pues encontramos que no solamente es un ejercicio, digamos que es una herramienta muy útil. Naturalmente pues digamos que los valores de arena y grava pues son 0 porque pues digamos que Solver tiene esto de que pueden ser mayores o iguales que 0. Entonces en este caso tendríamos que revisar la cantidad de cemento que estamos usando. Pero en este caso, pues digamos que algo para lo que podemos utilizar pues Solver es para efectivamente encontrar las cantidades mínimas que requerimos para lo que queremos hacer. Si encontramos que estas cantidades mínimas que nos sugiere el sistema no son acordes con lo que nosotros pensamos, pues digamos que podríamos, por supuesto, pensar en un replanteo. En este caso, digamos que sería necesario pensar en un replanteo. Sin embargo, pues esta es la solución fija y podemos confiar precisamente en que esta está. Bueno, en esta sección revisaremos los casos de aplicación en la ingeniería del método GRG no lineal. Aquí encontramos que en la industria química se usa para ajustar simultáneamente la temperatura, presión y concentración de reactivos
con el fin de maximizar la producción o reducir el consumo energético. Un ejemplo es la Edgar et al., la cual describe su aplicación en simulaciones de reactor continuo, logrando mejoras del 5 al 10% en el rendimiento frente a los métodos lineales. Además que cuenta con una capacidad de manejar restricciones no lineales como balances de la materia y la energía, lo que lo hace ideal pues para estos procesos. A la hora de hablar de diseños de circuitos, las relaciones B y R son intrínsecamente no lineales. Entonces el GRG ayuda a encontrar conjuntos de valores de componentes que satisfagan restricciones de corriente máxima y temperatura, al tiempo que minimiza pérdidas. Esta flexibilidad supera métodos lineales tradicionales, especialmente en sistemas de potencia donde se incluyen efectos de saturación magnética. La ingeniería estructural, esta se aplica para optimizar perfiles de vigas y marcos sometidos a cargas variables. Al introducir criterios de estrés límite y desplazamiento máximo, el método ajusta a dimensiones y materiales para lograr la máxima rigidez con el menor peso posible, lo cual es algo muy crítico en la aeroespacial y la automotriz. Ya por último tenemos que la optimización de la cadena de suministro. Acá encontramos modelos no lineales que incluyen, por ejemplo, descuentos por volumen y restricciones de capacidad, lo cual se pueden resolver eficazmente con una GRG. Un estudio de Vacuri muestra cómo optimizar rutas y volúmenes de pedido en redes de distribución logran reducciones de costos del 8 al 12%. Además, su implementación en hojas de cálculo facilita la adaptación de parte de planificadores logísticos. Entonces, los principales beneficios de la GRG son su capacidad de incorporar todo tipo de restricciones no lineales, ya sean igualdades o desigualdades, su rapidez en alcanzar las soluciones locales aceptables y la facilidad para extender el modelo a nuevas variables o restricciones sin rehacer todo el enfoque. Los desafíos están la necesidad de que las funciones sean suaves y diferenciables, lo que lo obliga a reformular ciertos modelos, y la posibilidad de quedarse en un mínimo local. Por ello, a menudo se recomienda un barrido de condiciones iniciales o métodos multi-star para mitigar este efecto. En resumen, podemos decir que una GRG no lineal ha demostrado ser fundamental en múltiples áreas de la ingeniería. Si bien se exige un modelado más detallado o precauciones contra mínimos locales, sus ventajas en manejo de restricciones y velocidad de convergencia lo convierten en un estándar de optimización avanzado. Buenas noches. A continuación les presentaré el punto 6, el cual lo vamos a utilizar para validar los resultados obtenidos de nuestro modelo mostrado por mis compañeros en los pasos anteriores. Acá aplicamos 3 métodos. El primero es el uso o utilizar una librería en Python. El segundo es una validación manual de este modelo variando unas variables, o mejor dicho, variando una sola restricción y viendo el comportamiento esperado de los resultados. Y el tercero es resolviendo el modelo por un método gráfico. Entonces vamos con la primera, es la librería. Utilizamos esta librería, llamamos esta librería y utilizamos la función de minimizar. Entonces este código inicia importando la función minimize desde la librería que ya les había comentado, de esta librería, la cual nos permite resolver problemas de optimización no lineal, permitiendo encontrar mínimos o máximos cambiando el signo de la función o de las restricciones, en este caso de nuestra función objetivo. Es por eso que acá, al inicio de la función objetivo, colocamos el menos. La función objetivo es la misma que utilizamos en Excel y esta librería es el equivalente a utilizar el solver y el método GRG. Seguimos acá con la definición de los materiales. Entonces definimos que el material máximo a utilizar son 100 unidades y que las horas de trabajo son máximo 40. Al igual que en el Excel, hacemos las restricciones de tipo desigualdad. Acá, para asegurarnos
que las variables a y b no tomen valores negativos, se definen sus límites inferiores como 0. Y acá pues el algoritmo o la función necesita un valor inicial, un valor semilla, entonces tomamos 1. Acá volvemos a llamar todo aquello que hemos definido y utilizamos este método numérico SLSQP, el cual es una programación secuencial de mínimos cuadrados que nos ayuda a resolver estos problemas de optimización no lineal. Si los resultados son los esperados, el código nos imprimirá la solución óptima encontrada, nos imprimirá el valor de A, el valor de B, la utilidad máxima, al igual que las restricciones utilizadas, que es el material y las horas. Acá podemos ver las soluciones que se nos dieron. Entonces, haciendo la comparación con el Excel, igual nos da para A 12, igual para A nos da 12, para B nos da 16. La utilidad máxima nos da 456, al igual que en el Excel. El material utilizado 100 y las horas utilizadas 40. Listo. Vamos con nuestra segunda evaluación y validación de los resultados. Acá, a través de comparaciones con el cambio de una variable. Como les dije, acá solo vamos a cambiar el límite de horas. Lo vamos a pasar de 40 a 45. Al hacer esto, tenemos más tiempo disponible, con lo cual esperaríamos un aumento de una utilidad y de A y B. Los demás parámetros se mantuvieron iguales. Acá vemos los resultados, pues esta es la realización es el mismo código, es la realización del mismo código. Y acá obtenemos nuestros nuevos parámetros de A y de B, y de la utilidad máxima. Correcto. Entonces, como decía, al aumentar la utilidad, al aumentar el tiempo, la utilidad se espera que aumente, ya que se dispone de más tiempo para construir las carreteras, lo que permite aprovechar mejor los recursos. Entonces vemos que los valores aumentan de 12, A de 12 pasó a 13.9, B de 16 pasó a 14.58 y la utilidad máxima también aumentó de 456 a 459.32. Como les dije, nuestro tercer método es un método gráfico, entonces lo hicimos a través de este código. El método gráfico es una técnica clásica de optimización para resolver problemas con dos variables de decisión. En este caso, les voy a mostrar mejor la gráfica para que entendamos mejor. En este caso, comenzamos graficando las restricciones como ecuaciones lineales en un plano cartesiano. Entonces, tenemos el eje B, tenemos el eje A. Tenemos nuestras restricciones y las graficamos como dos rectas. Después de eso se identificó la región factible, acá denotada en azul, que es el área en el primer cuadrante donde coinciden estas dos variables, donde se cumplen estas dos restricciones. Después de eso tomamos el punto en común, que sería nuestra solución óptima para las 40 horas. Y pues bajamos acá el eje A y nos da 12 aproximadamente, pues es un método gráfico. Y intersectamos acá nuestra intersección con el eje B, nos da aproximadamente 16, donde la utilidad es máxima.